Estamos en vivo. Bien, muy bien. Estamos en la tercera charla. Estamos muy contentos. La verdad estamos cada vez con un espectáculo de personas de toda Latinoamérica. En esta oportunidad tenemos tanto a Daniel Rojas como a Horacio Chagas, que ellos son de la Argentina. Uruguay. De Uruguay, perdón, de Uruguay. Somos hermanos. Sí, perdón. Bueno, son de la empresa, los dos son, ¿no? Travel Leaders Group. Sí, 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 los dos trabajamos para la misma empresa. Excelente, excelente, querido Daniel. No, honrados completamente de su presencia acá. Eh, y bueno, les dejo todo. Ahorita ya es toda la comunidad de Bolivia los está escuchando y es todo suyo, el Zoom. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecerle a toda la organización por habernos invitado. La verdad que es un honor estar en esta jornada. Y bueno, nosotros vamos a hablar un poquito de lo que son los testing de requerimientos, el testing de requerimientos y cómo ayuda esto a pulir el producto, ¿no? Em, Primero que nada, presentarnos un poco. Horacio Chagas es un principal VA que trabaja en Travel Leaders Group ya hace unos años. Yo soy Daniel Rojas, QA Engineers también en Travel Leader Group. Travel Leaders es un consorcio de compañías de turismo, como dice ahí, una de las más grandes de Estados Unidos, con operaciones principalmente en Norteamérica y Europa. ¿Tá? Eso más o menos para que tengan contexto de dónde estamos, dónde trabajamos y bueno, cada uno de los roles. ¿Por qué lo estamos dando en conjunto, producto y QA acá? Porque esta charla tiene mucho que ver con esas dos áreas, con lo que es QA y con lo que es producto. ¿Tá? Em, Así que, Horacio, vas a arrancar vos con toda la parte de producto primero, así que te escuchamos. Bien, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por tenernos. Primero queremos comentar un poco cuál es el objetivo de esta metodología y de esta charla que eh, me surgió, que simplemente es la expresión de qué fue lo que surgió en el momento en que Daniel me planteó esta técnica. En el primer momento en que Daniel me planteó esta técnica, a mí honestamente me hizo sentir la idea de que me estaba planteando una técnica que venía a demostrar que mi trabajo estaba mal hecho, ¿no? Porque básicamente la propuesta de esta técnica es corroborar de que el trabajo que yo estoy haciendo como analista antes de que pase a las siguientes etapas de un proyecto de desarrollo es básicamente revisar mi trabajo. Y una frase que Daniel utilizó al explicarme de todo esto, que a mí me quedó mucho en la mente, porque yo le dije, pero Daniel, lo que vos me estás proponiendo es básicamente lo que tendría que hacer un buen analista. Si un buen analista hace bien su trabajo, no es necesario estar haciendo pruebas. Y Daniel, una respuesta muy inteligente que me dio fue, si los desarrolladores también hicieran bien su trabajo, no habría que hacer pruebas, y sin embargo las hacemos. Y eso me generó lo que se conoce en psicología como disonancia cognitiva en mi cabeza, que es esa incomodidad de que me estás viniendo a proponer una idea que va un poco en contra de todos los prejuicios que yo ya tengo de cómo tengo que trabajar. Y eso queremos que quede un poco, ¿no? Esa incomodidad de decir, esta idea a mí no me cierra del todo porque yo ya lo hago, ¿por qué tengo que cambiar? Y que podamos a poder aprender en aquellos puntos donde tenemos mejora y que sea una ayuda para los puntos ciegos que podamos tener como analista. Y un poco bromeando, ayuda a que nosotros los analistas enfrentemos una realidad que nunca queremos reconocer, y es que también somos humanos y cometemos errores, que es una cosa muy difícil para nosotros poder aceptar. Vamos a empezar un poco ahora con algunas definiciones de qué son requerimientos. A mí me gusta bastante dejar un poco las definiciones de libro de texto porque son un poco complejas a veces de explicar. Y finalmente lo que me pasa es que nadie entiende qué es lo que yo hago en mi trabajo, entonces trato de venir con estas ideas bastante humanas, digamos, de lo que son nuestros conceptos. Primero, ¿qué es un requerimiento? Un requerimiento
es la expresión, un requerimiento viene de la expresión de un deseo que tiene una persona. Y como analistas, lo que nosotros vamos a hacer es hacer una interpretación técnica de este requerimiento, de este deseo. Esa interpretación técnica finalmente se va a convertir en lo que es un requerimiento que va a ser llevado a un producto final, ya sea un software nuevo o algún servicio, y es básicamente, es casi como una actividad terapéutica, ¿no? Es indagar en lo que es el cliente o mis usuarios de negocios para poder bajar a tierra y lograr convertir todo ese deseo en un conjunto de órdenes que se pueda ser llevadas a cabo ya sea por un desarrollador o a través de un proyecto. O sea, básicamente, por eso lo defino como una interpretación técnica de un deseo. Pero en este ejercicio de interpretación, normalmente, como somos personas, nos enfrentamos con algunos problemas en la definición o en la interpretación de estos deseos. Nosotros clasificamos algunos de los problemas que tenemos en los requerimientos. El primer problema que nos encontramos es que a veces definimos requerimientos que son de textura abierta. El concepto de textura abierta lo robamos un poco de un concepto jurídico que se aplica más bien a las leyes, y es que lo van a ver que es muy parecido a lo que sucede en software, que es que a veces las leyes están creadas de una forma que no contemplan todos los casos, y es necesario hacer interpretaciones de estas leyes. Y lo mismo pasa con los requerimientos. Cuando yo tengo requerimientos que no están bien definidos, como que me dejan a entender demasiadas cosas, estamos ante requerimientos que nosotros definimos como de textura abierta. Por ejemplo, un requerimiento de este tipo es un requerimiento de quiero un lugar para guardar muchos zapatos. Entonces yo me podría preguntar, pero ¿qué significa esto? ¿Necesitas una caja? ¿Necesitas un container? ¿Necesitas un depósito? ¿Necesitas un conjunto de depósitos? Entonces yo necesito mejorar un poco la definición que estoy teniendo de mi software. Otro ejemplo clásico, después tenemos definiciones vagas, como la fuente tiene que ser grande, con un color agradable, que se vea elegante. Tenemos también definiciones insuficientes, como quiero un login de usuario estándar, o las definiciones que nosotros definimos en Uruguay como y todo eso, que es una frase que usamos mucho, que es como cuando un niño expresa un deseo, que es quiero poder hacer esto y esto y esto y todas esas cosas. Por ejemplo, quiero un formulario para poder completar nombre, teléfono, etcétera. Una forma muy sencilla de identificar este tipo de requerimientos es que cuando los lee un ojo más especializado, siempre se termina preguntando, pero ¿qué significa que tal cosa sea así? Otro problema que tenemos, Daniel, no sé si pasaste a la PPT porque justo, bien, a la siguiente slide. Después tenemos otro problema que es cuando hacemos una ponderación precaria del impacto. Nosotros queremos hacer un cambio, pero no medimos correctamente cómo este cambio impacta a otras áreas de nuestro negocio. Por ejemplo, un caso casi de manual, que es cuando tenemos un sistema de contabilidad que se utiliza en diferentes jurisdicciones, y una de estas jurisdicciones cambia la forma en la que va a reportar los impuestos. Nosotros no podemos dejar que este cambio impacte a todos los usuarios del sistema, sino que simplemente necesitamos que impacte a esta jurisdicción. O, por ejemplo, cuando este ejemplo me lo dijo Daniel, y yo un poco se lo peleé porque dije, Daniel, esto es más de proyecto que de analista, pero él tiene razón. Por ejemplo, no prever cuándo vamos a hacer un go live. Hacer un go live en el medio de una operativa es una ponderación bastante mala del impacto que el proyecto va a tener. O pensar que podemos sacar un campo que un grupo de usuarios dice que ya no lo utiliza más, pero lo está siendo utilizado por otro grupo de usuarios en otra área del negocio que no necesariamente tiene comunicación con estos usuarios. Otro problema que tenemos son las validaciones no previstas que se nos aparecen. Estos generalmente los vemos una vez de que salimos a producción, que alguien viene y nos dice,
mirá, el formulario que tengo no me está capturando el documento del cliente, y después, y el analista en ese momento te pregunta, ¿pero ese campo era requerido? O tenemos la fecha ingresada en un formato que es diferente al que estamos usando en la compañía. Este es un ejemplo muy clásico, que tenemos mes, día, año, en lugar de día, mes, año. Y un ejemplo que a mí me ha pasado es con sistemas de stock de inventario, es que deberíamos revisar, por ejemplo, de que yo no voy a poder despachar un stock mayor al que tengo disponible. Yo no puedo encontrarme con estas sorpresas en producción. Entonces, esta técnica me va a ayudar a poder detectar estos problemas de forma temprana. Otro de los problemas que nos surgen también es que a veces no identificamos correctamente a las personas que van a ser afectadas por los cambios que queremos hacer o por estos requerimientos. Es muy importante, como dice la nota, tener en cuenta quiénes van a ser las personas o quiénes deben ser las personas que van a estar afectadas y que deben recibir mi producto. Yo no puedo hacer de que todas las personas de la organización, que el producto esté libre para todos, porque a veces no es este el objetivo. Un caso real que sucedió en mi compañía anterior, que es el que tenemos escrito aquí, Recursos Humanos tenía un reporte de las personas que iban a ser despedidas, y este reporte estaba disponible para otras personas, además de las personas de Recursos Humanos, y un día les tocó despedir a una de las personas que tenía este reporte, y esa persona se enteró antes de que Recursos Humanos le diera la noticia, y ya se pueden imaginar todo el problema que se dio. En este caso Hermosísimo. particular, exacto, en este caso particular el proyecto ya había terminado, pero el impacto en la organización fue grave. Imagínense que esto lo tenemos con un cliente con el que estamos trabajando, y, y con el que nosotros necesitamos mantener una buena relación, una buena imagen. Esto es bastante crítico y puede llevarnos a que este cliente se vaya directamente a trabajar con otro equipo. Y después, el último, digamos, el último inconveniente que nos podemos encontrar al generar requerimientos es el asumir obviedades. Cuando nosotros pensamos de que el resto de las personas van a, van a considerar que los conceptos tienen el mismo significado, cuando nosotros pensamos que nuestros conceptos tienen el mismo significado para todas las personas. Un ejemplo muy común que lo vamos a empezar a ver más a medida de que, digamos, con estas nuevas revoluciones sociales que están sucediendo, que es la selección de género. Por ejemplo, para algunos mercados nosotros no podemos asumir que la selección de género solamente tiene que brindar las opciones de hombre o mujer, porque hay otras identificaciones nuevas que nosotros, como al desarrollar un producto, tenemos que considerar. Y otro ejemplo, que también es de la vida real, nos sucedió aquí en Uruguay cuando empezamos a hubo un boom muy grande de los servicios a través de electrónicos, a través de Internet, y algunas compañías hicieron que la identificación, el documento principal del usuario, del cliente, solamente aceptara números, pero nosotros también tenemos extranjeros viviendo acá, y sus documentos de identificación tienen otras características. Entonces nosotros teníamos conocidos, amigos que necesitaban llamar para hacer algún trámite, y el sistema no los podía procesar porque tenían una letra en el documento, y nuestros sistemas asumían de que todos los usuarios que se fueran a loguear iban a tener un documento de identidad nacional que tenía determinados requisitos y que no eran necesariamente aplicables a todos sus clientes. Estos son algunos de los problemas que como analistas nosotros nos enfrentamos, y a veces o por falta de experiencia o por exceso de confianza, por estar trabajando durante mucho tiempo con los mismos proyectos, con los mismos clientes, terminamos cayendo en cometer estos errores, y es donde la técnica de revisión temprana y de testing de requerimientos nos puede ayudar.
Daniel, te devuelvo a vos para que sigas explicando más sobre la técnica y muchas gracias. Dale, bueno, tenemos después, a ver, a partir de todo esto, lo que dijo Horacio, tenemos una cantidad de situaciones que pueden llegar a pasar en la definición de requerimientos, ¿tá? Estas pueden ser algunas y pueden haber algunas otras. Lo que quiero describir ahora, como ven, es la descripción absurdamente simplista del proceso de definición de requerimientos. ¿Por qué absurdamente simplista? Porque pasan otra cantidad de cosas en el medio. Pero si lo esquematizamos y lo hacemos bastante resumido, básicamente, cuando estamos relevando un requerimiento y no tenemos testing de requerimientos, lo que se da es, al business analyst o el product owner se reúne con el cliente, tiene una reunión, se definen los requerimientos básicos, va la parte de producto, que puede ser el business analyst o el product owner, escribe los requerimientos, los cierra con idas y vueltas, como les digo, esto es bastante simplista, con idas y vueltas con el cliente, llega un requerimiento cerrado. Con ese requerimiento cerrado va a una feature presentation o puede ser cualquier otra reunión a donde se analice este requerimiento, ¿tá? ¿Qué pasa ahí? Le llueven preguntas, le vienen preguntas de los desarrolladores, de QA, de la persona que está con la UX, de todos lados, y el VA colapsa. ¿Por qué? Porque tiene toda una cantidad de preguntas que resolver, en realidad, que podrían haber sido quizás, podrían haber sido contestadas o respondidas antes, con antelación, en otra etapa, antes que llegue a la mesa de todo el mundo ese requerimiento, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Sale corriendo con los requerimientos y los papelitos a consultarle al cliente una cantidad de preguntas que quizás a cuentagotas o de otra manera se podrían haber llevado un poco mejor, ¿no? Esto entorpece una cantidad de cosas, entorpece la realización, entorpece el trabajo hasta del VA, entorpece de que el VA tiene que estar dos pasos adelante siempre del equipo, dos pasos, le hace dos sprint adelante, dos releases adelante, dos algo adelante. Tiene que estar siempre adelante del equipo, relevando los requerimientos y cerrando requerimientos y trabajando con los requerimientos. Cuando esto pasa, atrasa más de lo que debería atrasar. Y lo que decimos es hacer esto de otra manera. No evitar, obviamente, la retroalimentación del equipo. La retroalimentación del equipo es súper importante y hay que hacerla. Pero con un testing preventivo podemos llegar a mitigar una cantidad de preguntas. Entonces, ¿cómo ayuda a mejorar cómo ayuda a QA a mejorar este proceso? Lo primero que QA debería fijarse cuando está trabajando directamente con el producto son las básicas, como decimos nosotros acá en Uruguay. Bueno, fíjate las básicas. ¿Qué son las básicas? La básica es, esta historia es invest, o sea, es independiente, es negociable, brinda valor, es estimable, es pequeña, es testeable. Ahora bien, esto ya se fijó el VA cuando creó la user story. El VA ya lo tiene como programado a esto en su cabeza. Pero como decía Horacio, por inexperiencia, por confianza o por otra cantidad de cosas se le puede haber pasado alguno de estos puntos. Y muchas veces lo que yo veo que pasa es que los VA agarran como, acá decimos viento en la camiseta, que es agarran como cierta sinergia y empiezan a escribir y escribir y escribir en una misma historia y esa historia queda enorme. ¿Tá? Entonces, esa historia enorme, capaz que el QA lo ve y dice, che, spliteala. Esto estaría bueno cortarlo, hacerlo más granular. ¿Por qué? Porque no es pequeña. Y porque cuando yo lo vaya a testear y voy a pasar mucho tiempo con esto. Capaz que no está bueno. Si lo tenemos particionado, está mejor. Y las no tanto, como digo yo. Las no tanto son todos estos puntos que acabo de hablar Horacio, ¿tá? Buscando inexactitudes, omisión de factores asociados, validaciones no previstas, validación de personas afectadas, impacto, búsqueda de obviedades, ¿tá? Toda esta lista que aparece ahí son las cosas que habría que testear por parte de QA en un requerimiento y más, ¿tá? Se me ocurren algunas otras cosas que capaz que no están acá, pero que con el ojo del QA, cuanto más afilado lo tenga, más valor va a agregar a este testing, ¿no?
Entonces, acá hay un ejemplo de las cosas que buscamos. Una user story que quizás para X VA está súper cerrada. Dado un usuario recién creado en el sistema, cuando se loguea por primera vez, entonces aterriza automáticamente la página de cambio de contraseña con un mensaje de redirección de cambio de contraseña. Miro para acá porque acá tengo el monitor y tengo las slides, por eso miro tanto para acá. Surge una cantidad de preguntas en este pedacito, por lo menos 3. No es una cantidad, pero 3 surgen. ¿Hay algún plazo para que esto ocurra? O sea, el usuario recién creado, ese recién creado, para mí es una indefinición. ¿Qué es recién creado? ¿Hace 10 minutos? ¿Hace una hora? ¿Hace 2 días? ¿3 días? ¿Qué es recién? ¿Tá? Si no hay, ese usuario no está recién creado, o sea, si la definición de recién no cierra con la user story, ¿qué pasa? Hay que crear una nueva user story explicando qué pasa cuando el usuario ya no es más recién creado. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el usuario. Un usuario. ¿Qué tipo de usuario? ¿Cualquier usuario? ¿Los admin pasan también por este proceso de cambio de contraseña y todo esto o no? Capaz que me decís, no, mira, el usuario admin no se crea por acá, y seguramente no se cree por acá. Pero yo no sé cuántos usuarios o tipos de usuarios voy a tener. Entonces, definime qué tipo de usuario refiere ese usuario que aparece ahí. Y por otro lado, el redirección para el cambio de contraseña. El mensaje En realidad, el círculo tendría que estar en mensaje, no en redirección. La redirección es clara, tiene que llevarte a donde pones la nueva contraseña. Ahora, ¿cuál es el mensaje? No está definido. Vamos a dejar al desarrollador decidir qué mensaje quiere poner ahí. No, la idea es que el VA vaya y consulte cuál es el mejor mensaje o qué quiere poner el cliente ahí, o definirlo de alguna manera antes de que llegue a todo el equipo. ¿Tá? Son formas, como les digo, de buscar pulir antes de llegar a hacer una feature presentation, por ejemplo. ¿Tá? Como punto importante, buscamos encontrar huecos, indefiniciones, obviedades no tan obvias y cualquier cosa que podamos ver antes que todo el equipo reciba en sus manos el requerimiento. Fue lo que básicamente dije. ¿Tá? ¿El testing de requerimientos es igual para todos los proyectos? Es otra pregunta que tenemos que hacernos y que seguramente surja por ahí. Los principios del testing de requerimientos sí son los mismos para cada proyecto. O sea, vamos a buscar, como le decía, las básicas y después la no tanto, y todas esas combinaciones que Horacio explicó y que habló anteriormente. La forma en que encontramos los errores y los reportamos, ¿tá? Errores. Errores en requerimiento en esta etapa también hay que definirlo como inexactitudes. Vamos a llamarlas inexactitudes, porque errores en sí no son. Yo no voy a reportar un error en Jira, si tengo Jira, por ejemplo, o en cualquier otra backtracker que esté usando. ¿Tá? Voy a usar seguramente comentarios, voy a usar otro medio de comunicación, pero voy a usar un medio de comunicación. No voy a usar un bug para reportar algo que, supongo que Horacio se olvidó de preguntar o quedó ahí colgado. Entonces, la forma en que encontramos los errores y reportamos, sugerimos que se mantengan iguales para cada proyecto. Si trabajamos, por ejemplo, en una software factory, donde tenemos muchos tipos de proyectos con diferentes modelos, está bueno marcar un modelo de comunicación y un modelo de reporte de incidentes encontrados en lo que son los requerimientos y mantenerlo. Cosa que también armar una cierta estandarización del proceso, ¿tá? Con los VA y con la parte de producto. Porque, a ver, también vamos a encontrar diferentes sabores de producto. Vamos a tener la parte de producto madura, la parte de producto inmadura pero en crecimiento, la parte de producto que sea solamente el cliente. Entonces, hay que manejarnos dependiendo qué tipo de producto tenemos del otro lado, digamos, del otro lado trabajando con nosotros.
Ahora, ¿qué no? ¿Cuáles son las cosas que no? Las interacciones con el producto, es lo que acabo de decir, las interacciones con el producto va a depender de los team players que tengamos en este sector. ¿Son especializados? ¿Es el cliente? Sí, tenemos más o menos interés en el testing de requerimientos por la contraparte. Todo un tema. Porque yo capaz que quiero hacer testing de requerimientos, pero el cliente no quiere. Porque lo ve como pérdida de tiempo, porque lo ve como algo que, en realidad, si vos vas a testear la funcionalidad en otra instancia, ¿por qué la estás testeando ahora? No, que la testee cuando tenga que testearla. Está, pero ahí hay que concientizar y ahí entra la evangelización de la importancia del testing de requerimiento en la etapa temprana. ¿Tá? Ahí es donde nosotros tenemos que hablar con el cliente y que tratar de que el cliente entienda. No va a ser el mismo diálogo que voy a tener con un equipo de producto súper maduro, que ya entiende que el testing de requerimientos es necesario y que realmente ayuda y brinda valor. ¿Tá? Entonces, por eso marco que las interacciones con el producto no van a ser igual, van a depender del tipo de producto que tengamos del otro lado. ¿Tá? ¿El testing de requerimientos es una técnica o un tipo de testing? Bueno, sí, para mí las dos cosas. Es un tipo de testing, o sea, es una técnica de testing porque claramente yo tengo que usar técnicas para descubrir los errores. Tengo que tener un analista que analice, que vea los diferentes tipos de problemas que pueden llegar a surgir, todos esos problemas que mencionó Horacio, tienen que ser analizados. Entonces, sí, tiene que haber cierta técnica de análisis ahí metida. Y por otro lado, ¿es un tipo de testing? Sí, es un tipo de testing funcional. Nosotros estamos testeando esto para que después todo quede, la parte funcional funcione mejor, así que forma parte de un testing funcional lo que estamos haciendo. Por eso decimos que el testing de requerimientos es un tipo de testing funcional que ayuda a la correcta definición, usando técnicas de análisis que complementan el trabajo del producto. ¿Tá? Como un resumen a lo que es el testing de requerimientos. ¿Qué es la técnica de revisión temprana? Bien, la técnica de revisión temprana va muy de la mano a lo que es toda la parte de testing de requerimientos. Si partimos por la base y por el inicio de este esquema, arrancamos por las reuniones con el cliente para lograr definir el producto a través de el VA y al cliente, teniendo acá como que hay un cliente y como que hay un producto. ¿Tá? No que el producto y el cliente sean los mismos. El VA y el producto escriben el VA, el producto o cliente, quien sea, escribe el requerimiento. ¿Tá? Y ahí entra a jugar el analista de testing. Acá estamos explicando cómo se hace el testing de requerimientos. Viene el analista de QA, ejecuta el testing de requerimientos, arranca a hacer todo el análisis, marca dónde están los problemas, qué cosas están faltando, no se contempló esto, se contempló esto otro, ¿tá? Y si reportamos algo, ¿tá? Vamos a hacer una retroalimentación con el producto, vamos a estar acá, en la retroalimentación con el producto, ¿tá? Con esa retroalimentación, lo que va a hacer el VA el VA, el PO o el que esté funcionando como producto, va a ir al cliente otra vez a hacer las preguntas que nosotros hicimos. ¿Tá? Entonces, con esas preguntas, ¿tá? Yo puse acá, si el VA o el PO es el cliente, si es el cliente, hace un reanálisis, porque no tiene que discutir, o sea, lo va a discutir consigo mismo el cliente, va a investigar por las áreas que tenga, o va a investigar, dependiendo de la pregunta, irá a los stakeholders que sea, internos seguramente, y con eso vuelve, ¿tá? a reformular el requerimiento, o a reescribirlo, o a poner nuevas cositas por ahí. ¿Tá? Si el VA no es el cliente, va a haber otra vez una reunión acá y recién ahí va a bajar al requerimiento. ¿Tá? Este ciclo se va a dar N veces, las veces que sea necesaria. Importante, hay que tener en claro de que el requerimiento acá, si el requerimiento es algo vivo, acá es súper vivo. ¿Tá? Está cambiando todo el tiempo. El cliente puede venir y decir, che, la verdad que el color de la fuente no es roja, la quiero azul ahora. Bueno, listo, se cambia. Y el QA tiene que estar receptivo a eso. Vamos a hablar de eso un poquitito más adelante. Cuando reportamos algo,
¿tá? Cuando reportamos alguna cosa, cuando hacemos la pregunta, reportamos algo y la respuesta es no, el requerimiento está testeado. ¿Tá? Damos el requerimiento como testeado, no como cerrado. Lo damos como testeado. ¿Tá? Todo este proceso se da en la fase de discovery. Y esto es capaz que la parte polémica, porque la parte de discovery a veces no se quiere a los QA y no se quiere a los dev. Por lo general acá es un cara a cara, toda la parte de producto con el cliente, se van definiendo los requerimientos y, por ejemplo, y acá la parte de testing muchas veces ni pincha ni corta. Pero en la propuesta que traemos nosotros sí pincha y corta. Justamente haciendo este ciclo de revisión que se enmarca acá. ¿Ah? Aclaraciones del proceso, y esto es importante. Un requerimiento testeado en su fase de discovery no implica que esté aprobado ni cerrado. O sea, yo testeé el requerimiento, pero este requerimiento, cuando está testeado, implica de que está listo para ser revisado por el resto del equipo. Entonces, con ese requerimiento va Horacio y hace la feature presentation. ¿Tá? Van a venir ahí las preguntas más técnicas, van a venir ahí capaz que preguntas más de UI o más de, pero van a ser siempre muchas menos porque nosotros como QA evitamos una cantidad de preguntas. ¿Tá? Ese requerimiento ya llega bastante cerrado. ¿Tá? Testeado, cerrado no, evitemos la palabra cerrado. La forma de retroalimentación va a depender de las tools que manejamos y los procesos generales. ¿Por qué? Porque yo si tengo Jira voy a poner comments en ese requerimiento. Voy a ir poniendo comentarios, Horacio va retroalimentándose por ahí, pero no todo el mundo usa Jira. Capaz que tenemos un Excel y bueno, tendremos que manejar algún tipo de medio de comunicación para que todo esto quede también, estas idas y vueltas queden registradas, quizás en la misma spreadsheet, no sé, en el mismo documento o como en un documento adjunto. De alguna manera tenemos que hacerlo porque la trazabilidad es muy importante, la trazabilidad de las preguntas que hacemos y la retroalimentación que hicimos está buena que quede también registrada, ¿tá? Que no se pierda. Paramos de testear los requerimientos cuando producto y QA estén conformes con los logros y el estado del mismo. ¿Tá? ¿Y esto por qué lo definimos de esta manera? Porque en realidad estamos en una etapa de discovery, como yo decía. Y va a ser muy importante para nosotros que haya un acuerdo entre producto y QA. Cuando nosotros llegamos a un punto y decimos, che, realmente este requerimiento quedó cerrado, pues si no podemos seguir investigando por una eternidad, y no es la idea. Esto en algún momento tiene que pasar a hacer una feature presentation, porque si no, entorpecemos el proceso, perdón. Y no es la idea no es entorpecer nada, sino ayudar. Entonces, la idea es decir, bueno, esto está listo, esto puede ya pasar a ser revisado por el resto del team. ¿Ah? Y por último, algunos tips para el testing de requerimientos. Pusimos simplificar el proceso haciéndolo amable a la metodología usada. Testing de requerimientos no es solamente para Agile, chicos. Esto se puede hacer para cualquier tipo de proceso, de metodología que estemos usando. Estamos con Waterfall. Está bien hacer testing de requerimientos también, chequear lo que el analista de negocio escribió, chequear lo que el cliente dice. ¿Tá? Ir y preguntar antes que llegue ese requerimiento al cliente, a todo el equipo. ¿Eh? Entonces, por eso hay que simplificarlo. Hay que simplificarlo porque tampoco podemos hacer un proceso demasiado complejo y que después sea inviable y no se pueda llevar a cabo o que realmente sea un palo en la rueda y no una ayuda. No es la idea. ¿Eh? Para testear requerimientos precisamos hacer comentarios sustanciosos, no bugs bien evidenciados. Cuando estamos testeando la funcionalidad ya desarrollada, ahí sí, creemos unos bugs preciosos, llenos de evidencia, con una cantidad de cosas. Pero si no estamos en esa etapa y estamos en discovery, tenemos que ser más flexibles. Tenemos que entender que el requerimiento todavía se está descubriendo, ¿tá? Y por eso tenemos que trabajar de la mano con el VA o con el PO o con el cliente para hacerlo bien. Si no, va a ser caótico, ¿no?
Después, mantener los canales de diálogo siempre muy abiertos. Bueno, yo creo que esto es básico para cualquier, yo creo que para cualquier trabajo. Esto no es solamente QA y no es solamente de sistema. Los canales de diálogo siempre tienen que estar abiertos. Para esta tarea me parece que es un hito bastante importante por un tema del diálogo que tiene que haber entre producto y QA acá. Y si tenemos opciones de equipo de QA, a ver, supónganse, somos un manager de QA, un test lead, un director, algo de esto, es importante que nuestro mejor analista esté puesto aquí, esté puesto en el análisis de requerimientos. ¿Y por qué esto? Porque justamente tiene el poder, tiene el mayor poder de análisis, tiene el mayor poder de darse cuenta de dónde están esos huecos. Más si, por ejemplo, a ver, si tenemos un QA que está pensando hoy o mañana pasarse a la parte de producto, cosa que pasa mucho en las empresas, bueno, seguramente es una muy buena oportunidad arrancando hacer testing de requerimientos, puede ser un buen plan de carrera, arrancar por ahí para después pasarse a producto. ¿Tá? Yo tengo esto, Horacio, ¿tenés algo para agregar de lo que dije? Y creo que es muy importante resaltar que la idea es ser como un trabajo, que sea un trabajo mancomunado y que entre las dos partes del equipo se logre detectar aquellos problemas que normalmente se detectarían más adelante y que siempre son complicados de poder explicar a la persona que esté pagando por este producto de por qué ese problema se detectó más tarde. O sea, básicamente es tratar de poder blindar entre todos ese proceso de que es el proyecto y la creación de software y lo importante de que la comunicación sea fluida para evitar de que haya ciertos roces, de que la persona que esté levantando los requerimientos no piense que le están resaltando sus errores, sino que le están ayudando a mejorar su propio proceso, que es finalmente el objetivo de cualquier testing que se hace. No es resaltar errores, sino mejorar el proceso siempre. Sí, yo lo que puedo decir es que esta técnica ha mejorado muchísimo diferentes proyectos por los cuales he transitado. Cuando hemos hecho testing de requerimientos, las cosas llegan como mucho más pulidas. Brindamos valor agregado al producto bastante importante y el VA no siente tampoco esa presión de definir absolutamente todo y tener todo perfectamente escrito. También es importante, por ejemplo, cuando tenemos, también he tenido proyectos que la mayoría de la información está en un Confluence, yendo a Jira, yendo a un producto como Jira. Teniendo, por ejemplo, una wiki o algo así, después las user stories no dicen mucho, pero sí lo dice el Confluence. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo hacemos testing de requerimiento ahí? Testeamos ese Confluence. Vamos a ese Confluence, vemos los huecos ahí. ¿Tá? Capaz que la user story se define como que no tiene que tener tanta data, que tiene que ser más, más a alto nivel y que tiene un link a ese Confluence por un tema de facilidad bueno, vayamos a ese Confluence y testeemos eso. La user story seguramente no brinde mucha cosa. Lo más sustancioso para nosotros y para el desarrollador a la hora de desarrollarlo va a estar en ese Confluence, no en la user story. Entonces, siempre enfocar en donde está el requerimiento más detallado. ¿Tá? Lo mismo si hay un documento Word. Yo quería como desatarlo un poquito de Agile, si bien hablé casi todo de Agile, porque es la metodología boom del momento, pero esto en realidad se puede aplicar a cualquier metodología. Es otra cosa que quería dejar muy en claro. ¿Tá? Por ahí va nuestra presentación. Espero no habernos pasado, creo que estamos bien, así que quedamos abiertos a preguntas. Mil gracias, Daniel y Horacio. Sí, estamos justo a tiempo. Excelente la presentación. Es algo que vale la pena prestar atención, al menos ahora con esa movida de testeo hacia la izquierda, ¿no? Queremos empezar a testear lo antes posible y qué más antes que los requerimientos. Totalmente. Entonces, por favor, preguntas, levanten la manito en Zoom. También tenemos las preguntas por YouTube si es necesario. Pueden escribirlas por el chat. Tenemos aquí
un par de expertos en el tema de los requerimientos y cómo manejarlos de la mejor manera posible. Clave lo que decía Horacio, ¿no? O sea, rescato eso que es algo, o sea, todo esto tiene que ser colaborativo, ¿no? Y no solamente agile o en un waterfall. Yo creo que si evitamos todos esos silos y nos volvemos colaborativos, las cosas salen mejor y tenemos historias de usuario ya, sumamente entendibles, eh, correctas para todos, ¿no? Para comenzar bien un sprint o ya sea el desarrollo. Ahí ah, nadie quiere hacer una preguntita, porque si no yo voy a lanzar preguntitas. Querido Joseph, hay un montón, vamos. Querido, dale, Leo, vos eliges a quién. Tenemos ahí 3. Ya no está Joseph, creo. J del peso, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Perfecto. ¿Qué tal? Jonathan, para servirles. Trabajé también ya 4 años en QA. Tengo una experiencia en testeo. Me, o sea, me impacta esto de como QA testear desde el requerimiento, pero el desarrollador también tiene que tener esa cultura de testear, o sea, también no solamente dejarle el trabajo solamente a QA, sino que hacer las pruebas. Entonces no sé si también se tendría que hacer capacitaciones, se tendría que, no sé, tener un QA dentro de, o sea, dentro del el equipo de desarrollo tener un QA, un tester, o cómo sería esa visión ahí. sí, sí, en realidad, gracias por la pregunta. En realidad, sí, en la fase que se da la parte de testing de requerimientos, como que no se requiere un desarrollador porque él va a ir más con la parte técnica cuando se hace, por ejemplo, la feature presentation, cuando nosotros ya presentamos esa feature como un requerimiento y eso ya se pone en un sprint y todo lo demás. Sí, está buenísimo lo que vos decís de que haya un tester quizás técnico dentro del equipo dentro del equipo de desarrollo, haciendo como hasta suerte de espía, ¿no? Ahí, y metiendo, por ejemplo, toda la parte de testing unitarios y todo eso. Eso estaría genial. Y sí, hay muy poca cultura de eso. Hay muy poca cultura de eso. La idea es que haya cada vez más. Más testing, más testers trabajando de la mano con desarrollo. Sí, Sí, porque, totalmente. porque eso aumenta, o sea, el que no haya testing desde el comienzo aumenta una deuda técnica, que luego Sí, el costo de solucionar eso a un tiempo temprano va a requerir que, este, que implique más inversión, más tanto económica como de recurso, entonces, de tiempo. Entonces, es importante que desde las primeras etapas se esté testeando. Y no solamente QA, sino que QA capacite al departamento de desarrollo para que ellos mismos, porque si no, QA ya tiene las tareas de testing cuando se lanzan algunos requerimientos y quieren pasar a preproducción o si existe esa plataforma o directamente al ambiente de preproducción. Pero eh, si ya viene probado, entonces ya sería más fácil, inclusive revisar las pruebas y volverlas a hacer y que sería un poco más rápido el flujo. me encantó tu concepto. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. La cosa es que encontrar un desarrollador que lo quiera hacer, pero eso es otro tema. Pero sí, me encanta tu approach, tu idea me encantó. Sí, 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 A mí me compro. gustaría, Daniel, aportar un poco sobre eso, una visión desde mi punto de vista, que siempre ha sido trabajar internamente como business analyst del cliente, que para nosotros, si bien el proyecto se termina una vez de que se dio todo, nosotros muchas veces nos encontramos con problemas de definiciones
un año, 2 años después de que se cerró el proyecto, que las tendríamos que haber detectado en su momento, y muchas veces porque no estuvieron las personas necesarias involucradas desde un principio, no lo detectamos, y esto finalmente impacta en la imagen que nosotros tenemos sobre la compañía que se dedicó a desarrollar el proyecto, y muchas veces lo hablamos internamente, directamente no podemos volver con esta compañía porque nos dejó pasar este error. O sea, nosotros como clientes jamás vamos a asumir que el error es nuestro, eso es algo que es importante, es Sí, importante tenerlo, siempre vamos a buscar, y entonces como equipo, como proyecto, cualquier cosa que nos sirva a mitigar esa conducta humana esperable es buena y nos va a ayudar a mejorar la imagen como profesionales y como compañía vendiendo un servicio. sí. Gracias, chicos. Gracias, Jonathan. Le daremos la palabra, por favor, a Susi. Gracias. Bueno, buenos días, Daniel, Horacio, muchas gracias. Yo trabajo en el área de QA y quería básicamente un consejo, ¿no? Ustedes hablaron de que el trabajo debe ser mancomunado entre, bueno, nosotros tenemos el área de análisis y diseño y de control de calidad. Entonces, a pesar de que el área de control de calidad haya manifestado de que los requerimientos deberán ser detallados y todo eso, ¿no? Para que evitar todas las consultas y aprovechar el tiempo, el área de análisis continúa haciendo el mismo trabajo, o sea, algo así muy resumido. No quiero decir un copy-paste, pero del requerimiento. No quiero decir que no haya un análisis, pero es muy básico. Entonces, yo quisiera un consejo de cómo poder cambiar todo eso. Hola Susi, gracias por la pregunta. Mira, en realidad, ahí yo lo que te aconsejo es un plan de mejora continua, ¿tá? Y baby steps. Todo es baby steps. Cuando estás acostumbrando a un equipo a trabajar o querés cambiar algo en un equipo, siempre tiene que ser con pasos chicos, ¿tá? Lo primero sería encontrar tus analistas más fuertes, como yo te dije, y ponerlos a trabajar junto junto con el producto. Desde el vamos, desde el discovery, como te decía, empezar a hacer el análisis ahí y de a poco ir metiendo cada vez más bocadillo, como digo yo, más bocadillo, más bocadillo. La primera vez capaz que marcas 2 o 3 cosas, después le marcas 5 o 6, después 10, 12 y así vas a ir mejorando el proceso, pero no puede ser de golpe. Por lo general hay mucha resistencia al cambio, y principalmente cuando hablas de producto, y principalmente cuando hablas de una técnica que no está tan explorada y que afecta a gente que no está acostumbrada a tener un QA comiéndole la oreja, diciéndole, che, mirá, tenés que ir a buscar esto, tenés que ir a buscar esta información, che, no me queda claro esto, todo el tiempo. Entonces, hay que hacerlo de una forma lo más simpática posible, simpática, quiero decir, profesional, pero también con cintura, ¿tá? Hay que hacerlo de a poco y es un proceso que te puede llevar mucho, mucho tiempo a que esté aceitado si tenés mucha resistencia de tu equipo, ¿tá? Básicamente eso. Daniel, si me permitís, te voy a Sí, contar la experiencia desde mi lado, teniendo a Daniel haciéndome este proceso. Que es muy importante. Daniel es muy verborrágico y yo le tengo que estar parando todo el tiempo, decirle, vamos por despacio, y lo importante para mí es que vengan es poder enfrentarme con pequeñas mejoras y que me den opciones de cuáles son esas mejoras. Por ejemplo, no decirme, te olvidaste de todo esto, decirme simplemente, cuando decís que necesito que sea bonito, ¿cuáles de estas cosas encajan mejor dentro de tu bonito? O la fuente grande, ¿qué es grande? 20, 30, 40, ¿cuál preferirías? Porque no me queda muy claro cómo lo tengo que testear yo. Y ese approach como más de soft
digamos, de inteligencia emocional, es muy bueno para tratar con gente profesional que normalmente pensamos de que lo sabemos todo, que lamentablemente no es así. Y es muy bueno venir con vengan a uno con pequeñas cosas sobre las cuales uno pueda trabajar y con opciones también, no cargar directamente sobre el otro, decir esto está mal, a mí no me sirve así, sino venir con pequeñas opciones de mejora, que es lo que siempre es más útil. Mil gracias. Creo que nos vamos a una última pregunta. Quien está en el chat tocaron el tema un poco, pero bueno, recalcaremos. ¿Consideran importante el apoyo de un dev o un tech lead en esta etapa? En la etapa de testing de requerimientos estaría genial. Por lo general, no hay esas ganas tantas. O sea, tendríamos que trabajarlo, tendría que ser algo, digamos, muy escalonado, pero estaría buenísimo, porque, por ejemplo, el QA lo va a ver siempre del lado funcional, pero si se puede parar las cosas también del lado técnico. Ahora, recordemos que el testing de requerimientos implica un testing funcional. ¿Tá? Eso básicamente es lo que el tech lead y todo el resto del equipo va a estar en la feature presentation que yo dije, no hay que quitar esta etapa también es súper importante, porque ahí saltan una cantidad de preguntas. Lo que tratamos de hacer nosotros es limar un poco el requerimiento y que llegue más completo. Pero, a ver, si puede haber un tech lead, yo creo que sí. Lo que pasa es que ahí estamos mezclando dos etapas. Estás mezclando lo que es testing de requerimiento con la feature presentation y me estás metiendo todo junto. Creo que hay como que ahí yo daría una pequeña división, capaz. El testing de requerimiento que vaya más por lo funcional y después en la parte de feature presentation hacer todas las preguntas técnicas. Horacio, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos alineados por ahí? No del todo, pero voy a dejar tu opinión como oficial y lo discutimos internamente después. Bien, Siempre vamos a tener esta lucha nosotros entre los departamentos. excelente, querido Dani, querido Horacio. Una charla que se puede ampliar muchísimo más y es clave, ¿no? Los requerimientos. Así Perdón, que, Leo, te dejo para la despedida. perdón, quería saber si van a quedar grabadas las charlas y si se las puede buscar en algún canal. Ah, no, Sí, todo ya esto se está respondieron. grabando, se las va a presentar una semana más tarde en el canal de Testing Bolivia, así que estén atentos nomás, suscríbanse y les va a llegar en cuanto esté todo ya online como para que le vuelvan a dar una revisada. Algunas preguntas están llegando tarde en el chat, esas las vamos a estar viendo, las podemos ver aparte, nos pueden escribir, etcétera, como para que queden las cosas claras, porque ahorita estamos siguiendo una agenda. Así que Horacio, Daniel, mil gracias por la presentación, excelente el tema Muchas gracias. y nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad. Gracias a todos los asistentes y nos movemos a la siguiente.